Salí con 100 mujeres, 100 rostros, 100 historias, 100 promesas que parecían distintas, pero terminaron revelando un mismo patrón oculto. Lo que encontré no fue amor, ni ternura, ni fidelidad eterna, sino una verdad incómoda que Maquiavelo había advertido siglos atrás. La lealtad de una mujer, como la de cualquier ser humano, nunca está donde creemos. Hoy voy a revelarte el secreto oscuro que nadie se atreve a decir. Cuando conoces a una mujer por primera vez, lo que ves no siempre es lo que realmente está frente a ti. Hay sonrisas cuidadas, palabras suaves, gestos que parecen espontáneos, pero que en realidad forman parte de un escenario invisible. 100 mujeres diferentes me hicieron creer en sus primeras horas que todo era nuevo, único, irrepetible. Pero conforme los días pasaban, comprendí que lo que me estaban mostrando no era la verdad, sino la primera máscara. Esa máscara que no se pone para engañar cruelmente, sino para protegerse, para seducir, para asegurar lo que buscan. Y en ese instante descubrí algo que Maquiavelo ya había señalado con crudeza. Los seres humanos rara vez muestran su verdadero rostro cuando quieren obtener algo. Al principio pensé que se trataba de simples coincidencias, que unas buscaban amor, otras compañía, otras aventura, otras consuelo. Pero al repetir la experiencia con decenas, comencé a ver el mismo patrón disfrazado en diferentes formas. Todas mostraban la mejor versión de sí mismas al inicio, como si hubiesen estudiado un libreto secreto que solo se activa cuando el interés entra en juego. Y esa ilusión, que parece tan pura, es en realidad la primera jugada de poder. Porque el amor, al inicio, no es amor, es negociación silenciosa. Maquiavelo decía que las promesas de los hombres, y podríamos extenderlo a las mujeres, no tienen valor más allá de la conveniencia. Al observar a estas 100 mujeres, entendí que las promesas que sus labios pronunciaban no eran pactos eternos, sino movimientos estratégicos. Te cuidaré, te apoyaré, estaré contigo siempre. Palabras que parecían talladas en piedra, pero que en realidad estaban escritas en arena, esperando la próxima ola de conveniencia para borrarlas. Y no se trata de maldad, sino de naturaleza. La fidelidad inicial no es hacia ti, sino hacia lo que representas en ese momento. Cuando un hombre ingenuo escucha esas promesas, cree que está recibiendo una verdad absoluta. Cree que ha sido elegido por su esencia, por quién es en lo profundo. Pero la verdad es mucho más fría. Ha sido elegido por lo que proyecta, por lo que entrega, por lo que puede significar en ese instante. Y cuando eso cambia, la máscara también se transforma. ¿No es eso lo que vemos una y otra vez en la historia? Reinas que juran amor eterno a sus reyes y al día siguiente entregan su lealtad a un príncipe más fuerte. Amantes que prometen eternidad y desaparecen en cuanto la riqueza se desvanece. La máscara siempre está al servicio de la utilidad, no del mito del amor incondicional. Lo más impactante de esta revelación no fue descubrir que la máscara existía, sino darme cuenta de lo dispuesto que yo mismo estaba a creer en ella. Como todos los hombres, quería aferrarme a la ilusión. Quería pensar que esa sonrisa era solo para mí, que esa mirada tenía un brillo diferente, que ese «te necesito» era un eco eterno en el corazón de quien lo decía. Pero al repetir la experiencia tantas veces, el autoengaño se rompió. La ilusión se desplomó como un teatro vacío cuando las luces se apagan. Y quedé frente a una verdad incómoda. Lo que parecía amor era, en realidad, una representación. No estoy diciendo que las mujeres sean falsas por naturaleza. Estoy diciendo que los seres humanos, hombres y mujeres, se mueven bajo la misma ley. Mostramos lo que conviene para obtener lo que necesitamos. La diferencia está en la sutileza con la que ellas lo hacen, en la forma en que lo convierten en arte. Donde un hombre a menudo es torpe, directo, ellas saben disfrazar la estrategia con ternura. Donde un hombre puede imponer fuerza, ellas ejercen el poder del encanto. Y ese poder, aunque dulce al tacto, es igualmente maquiavélico. Por eso este primer bloque no es un juicio, es una revelación. El amor inicial no es amor, es máscara. Y quien no lo entienda,
quedará atrapado en el juego sin darse cuenta de que está siendo movido como una pieza en un tablero mucho más grande. Maquiavelo lo sabía. Las apariencias gobiernan más que las verdades, y en las relaciones, la apariencia inicial es el anzuelo que atrapa al incauto. Si has vivido algo similar, si alguna vez te dejaste seducir por una promesa que al final se desvaneció, sabrás de lo que hablo. Y quiero que lo compartas en los comentarios, porque no eres el único que ha caído en esa trampa. Suscríbete ahora, porque en los próximos minutos voy a abrir aún más esta caja de secretos. Lo que 100 mujeres revelaron no fue un fracaso del amor, sino un espejo brutal de cómo funciona la naturaleza humana. El mayor error que cometemos los hombres es pensar que la lealtad de una mujer es hacia nosotros como individuos. Nos gusta creer que es a nuestro carácter, a nuestra esencia, a la forma en la que caminamos, hablamos o soñamos, pero cuando observas de cerca, cuando quitas la venda del romanticismo y analizas con frialdad las dinámicas ocultas, descubres la verdad incómoda. La lealtad nunca es hacia ti, sino hacia el beneficio que representas en ese momento. Las 100 mujeres con las que salí no tenían un manual compartido, no habían conspirado entre sí, y sin embargo repetían el mismo patrón como si una fuerza invisible dirigiera sus movimientos. Una buscaba estabilidad, otra buscaba emoción, otra buscaba validación, otra buscaba escapar de la soledad. Todas diferentes, y todas unidas por la misma lógica. Su fidelidad no estaba dirigida a mi persona, sino a lo que mi presencia les entregaba. Era como si mi figura no importara, solo el valor que podía aportar en su tablero secreto. Imagina que cada relación es un contrato silencioso. Tú ofreces tiempo, energía, protección, compañía, estatus, placer, recursos. Ella responde con cariño, atención, ternura, admiración o deseo. Pero lo fundamental es entender que ese contrato no está firmado con sangre ni con amor eterno, sino con la tinta efímera de la conveniencia. El día que dejas de representar ese beneficio, el contrato se rompe y el rostro que te miraba con devoción gira hacia otra dirección. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. Los hombres aman mientras les conviene y dejan de amar cuando la conveniencia desaparece. ¿Por qué nos sorprende que ocurra lo mismo en las mujeres? La diferencia es que ellas han perfeccionado el arte de disfrazar la conveniencia como afecto puro. Y esa es la trampa. Lo que parece amor eterno, en realidad es un eco de lo útil que eres en ese momento. Esto no significa que no haya emociones reales. Claro que las hay. Lágrimas, sonrisas, gestos, noches interminables de entrega. Pero esas emociones se encienden y se apagan dependiendo del valor que aportes al pacto invisible. No eres amado por ser tú en esencia, eres amado por lo que simbolizas en ese instante, y cuando el símbolo cambia, el amor también lo hace. Piénsalo. ¿Cuántos hombres han sido abandonados justo después de perder su trabajo? ¿Cuántos han visto desmoronarse una relación tras perder influencia, poder o dinero? Y al mismo tiempo, ¿cuántos desconocidos se vuelven irresistibles de repente al conseguir éxito, fama o riqueza? No es casualidad, es la ley del beneficio. El apego no es a la persona, es a lo que la persona provee. Yo lo vi repetirse con cada una de las 100 mujeres. Con algunas, el beneficio era material, con otras, emocional, con otras, social. Pero siempre existía ese hilo invisible que sostenía la relación. Cuando el hilo se tensaba, la lealtad parecía eterna. Cuando el hilo se rompía, la lealtad se evaporaba. Y en ese ciclo comprendí que la fidelidad no es un juramento místico, sino una moneda de intercambio. Sé que esto puede sonar cruel, incluso deshumanizante, pero no lo es. Es simplemente aceptar que el amor no es un estado puro y eterno, sino una estrategia de supervivencia. Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve más actual que nunca. Él entendía que la gente no se mueve por ideales abstractos, sino por intereses concretos. Quien no lo entienda queda condenado a la decepción constante. Por eso digo que el secreto no es odiar a las mujeres, ni siquiera desconfiar de ellas. El secreto es entender el juego,
Saber que cuando alguien está contigo, lo está porque representas un beneficio, y que si quieres mantener esa lealtad, debes mantener vivo ese beneficio. El hombre ingenuo cree que la fidelidad es un premio a su bondad. El hombre que despierta comprende que la fidelidad es un reflejo del valor que aún proyecta. Y quiero que lo pienses bien. ¿Qué beneficio representas tú en este momento? ¿Qué es lo que alguien recibe de estar contigo? Esa es la verdadera medida de tu poder en una relación. No tus palabras, no tus sueños, no tus promesas, sino el beneficio tangible e intangible que generas. El día que lo pierdas, perderás también el brillo de sus ojos. Si alguna vez viste cómo la fidelidad se desvanecía en cuestión de días, si experimentaste el cambio brutal de una mirada que antes te adoraba y después te ignoraba, no estabas loco. Estabas viendo la ley de la conveniencia en acción. Y quiero que lo compartas en los comentarios, porque esas experiencias no solo marcan, también despiertan. Suscríbete ahora mismo, porque lo que voy a revelarte en el próximo bloque no es solo incómodo, es un arma. Te voy a mostrar cómo las mujeres utilizan, consciente o inconscientemente, ese principio para desplegar una estrategia que las ha hecho sobrevivir y dominar durante siglos. Y cuando lo entiendas, verás que la historia de 100 mujeres no es una coincidencia. Es un espejo de la naturaleza humana en su estado más puro y crudo. Existe un error que la mayoría de los hombres comete: pensar que las mujeres actúan movidas únicamente por emociones puras, por sentimientos espontáneos que brotan como manantiales incontrolables. Nada más lejos de la realidad. Lo que parece emoción suele ser estrategia, y lo que parece un acto de ternura puede ser, en el fondo, una jugada silenciosa diseñada para asegurar ventajas invisibles. Lo descubrí con cada una de las 100 mujeres. No buscaban necesariamente al hombre más bueno, ni al más guapo, ni siquiera al más dispuesto a entregar todo de sí. Buscaban al más útil, al que representaba poder, estabilidad o un camino hacia algo más grande. Y esa utilidad no siempre era material. Muchas veces era psicológica, social o simbólica. Maquiavelo habría sonreído con ironía al observar esta realidad, porque confirma una de sus máximas: los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En otras palabras, lo que importa no es la emoción en sí, sino la conveniencia que esa emoción garantiza. Así funciona también el instinto femenino en el terreno de la selección. Lo que parece amor absoluto es, en verdad, una decisión estratégica moldeada por siglos de supervivencia. Y aunque duela admitirlo, esa estrategia es la que ha permitido a las mujeres navegar en mundos dominados por la fuerza masculina. Vi cómo detrás de cada gesto había un cálculo, no siempre consciente, pero sí real. Unas elegían hombres que les daban seguridad, otras buscaban excitación y novedad, otras necesitaban reconocimiento social. Cada elección estaba marcada por un objetivo: obtener lo que les permitiera mantenerse vivas, relevantes o protegidas. La pasión que parecían sentir era la máscara brillante que cubría ese movimiento. Pero el instinto, el verdadero motor, era estratégico. Los hombres solemos creer que somos los que cazamos, que somos nosotros quienes elegimos, conquistamos, decidimos, pero lo que presencié con estas 100 mujeres fue lo contrario. Ellas eran las que elegían, aunque lo disfrazaran de sumisión. Su aparente pasividad era en realidad un campo de batalla silencioso, donde el instinto seleccionaba con precisión quirúrgica. Y nosotros, orgullosos de haber conquistado, no éramos más que los peones movidos por una estrategia mucho más antigua que nuestras vanas ilusiones de control. Aquí es donde Jung entra en escena, no como filósofo del amor, sino como explorador de las sombras. Lo que las mujeres mostraban no era maldad, sino una manifestación de esa parte oscura que todos compartimos, el instinto que se camufla, la sombra que calcula, la parte de nosotros que finge para sobrevivir. Cuando veía a estas mujeres sonreír, cuando escuchaba sus palabras suaves, sabía que detrás había un eco de algo más profundo, una inteligencia instintiva que había convertido la estrategia en arte. Y la estrategia femenina es, en muchos sentidos, más sofisticada que la masculina.
Donde un hombre puede imponer fuerza bruta, ellas construyen redes invisibles de influencia. Donde un hombre puede intentar dominar con miedo, ellas dominan con deseo. Donde un hombre arriesga su vida en la guerra, ellas aseguran su linaje con la elección de la pareja adecuada. Todo es selección, todo es supervivencia, todo es cálculo. Y entender esto no significa odiar, significa ver la verdad detrás del teatro. Al comprenderlo, dejé de caer en la trampa de las palabras bonitas y comencé a observar lo que realmente buscaban. Descubrí que muchas de las emociones que yo pensaba que eran genuinas estaban guiadas por una lógica férrea, la de obtener y mantener el mayor beneficio posible. No es que no sintieran, sino que lo que sentían estaba siempre alineado a un fin. Y entonces comprendí que lo que yo llamaba amor era, en muchos casos, una estrategia de supervivencia disfrazada de pasión. Si eres hombre y estás escuchando esto, debes entender que la ingenuidad es tu peor enemigo. Pensar que una mujer te elige por simple atracción o por bondad de corazón es ignorar siglos de historia y biología. Te elige porque representas algo, y mientras representes ese algo serás importante. El día que dejes de representarlo, tu lugar será ocupado por otro que sí lo haga. Esa es la selección en su versión más cruda, y el que no lo acepte será devorado por el juego sin entender por qué perdió. Y aquí viene la conclusión parcial de este bloque. No odies el juego, aprende sus reglas. No te rebeles contra el instinto, entiéndelo y úsalo a tu favor. No busques fidelidad ciega, busca claridad estratégica, porque cuando dejas de esperar amor puro y empiezas a leer la estrategia, dejas de ser un peón y comienzas a jugar como un verdadero príncipe en el tablero de Maquiavelo. Después de recorrer la experiencia con 100 mujeres, lo que más me impactó no fue el dolor de las despedidas ni la falsedad de las promesas. Lo más brutal fue darme cuenta de que, detrás de todas las máscaras, había una verdad que casi nadie se atreve a pronunciar. Las mujeres, y los hombres también, no son leales a ti, sino a lo que representas en su vida. Esa es la médula del secreto que Maquiavelo nunca cayó, porque lo mismo que descubrí en la intimidad, él lo había observado en la política. Reyes que creían tener súbditos fieles solo para verlos desertar en cuanto otro príncipe ofrecía mayor seguridad o mejores recompensas. Consejeros que juraban lealtad eterna y que en cuestión de días vendían secretos al enemigo más fuerte. Esa dinámica no es un accidente, es la naturaleza humana desnuda, funcionando bajo la lógica inmutable de la conveniencia. En las relaciones ocurre igual. Una mujer puede jurar que nunca te dejará, que siempre estará a tu lado, que eres su mundo, y mientras representes aquello que necesita, eso será verdad. Pero el día que ese beneficio desaparezca, esa lealtad se disolverá como humo. No porque te haya odiado, sino porque lo que representabas dejó de existir. Lo mismo sucede con los hombres. Quien ama a una mujer por su belleza o juventud puede abandonarla cuando esa belleza se apague. Quien la sigue por pasión puede dejar de mirarla cuando otra despierte en él un deseo más fuerte. La fidelidad absoluta, entendida como un lazo eterno e inquebrantable hacia la persona en sí, es un mito romántico. Lo que existe es la fidelidad a lo que representamos. El hombre ingenuo cree que lo aman por ser él mismo. El hombre despierto entiende que lo aman porque en ese momento es reflejo de poder, seguridad, ternura, aventura o protección. Y cuando ese reflejo cambia, cambia también la dirección del amor. Esta verdad la vi representada en la historia una y otra vez. Piensa en las reinas que, rodeadas de poder, juraban amor eterno a un rey, pero en cuanto el trono tambaleaba, entregaban su cuerpo y su lealtad al príncipe vencedor. Piensa en las cortesanas que acompañaban a emperadores y generales. Mientras ellos brillaban, eran adoradas. Pero cuando la fortuna cambiaba de lado, esas mismas mujeres desaparecían sin rastro. El patrón es idéntico. No había lealtad a la persona, había lealtad a lo que esa persona representaba. Este es el punto donde el corazón se rompe, pero la mente despierta. Porque aceptar que no eres amado por tu esencia duele.
Es un golpe directo al ego, a esa necesidad infantil de sentirnos únicos e irreemplazables. Pero es también la puerta a la verdadera libertad. Porque cuando comprendes que lo que otros aman no eres tú, sino lo que simbolizas, dejas de engañarte. Y cuando dejas de engañarte, dejas de sufrir por la traición que siempre estaba escrita en las reglas del juego. En este punto me detuve y vi hacia atrás 100 mujeres, 100 promesas, 100 máscaras, todas diferentes, todas iguales. No era odio lo que sentía, ni desprecio, ni rencor. Era claridad, la claridad de haber roto la ilusión y de haber visto el tablero completo. Y esa claridad es poder, porque el hombre que comprende este secreto deja de ser víctima del juego y comienza a dirigirlo. Por eso hoy te digo, deja de buscar fidelidad ciega, deja de pedir amor eterno como si fuese un derecho. Empieza a trabajar en lo que representas. Sé alguien de valor, de poder, de misterio, de utilidad. Sé alguien que nunca deje de tener un beneficio que ofrecer y la fidelidad se mantendrá. No porque el amor sea puro, sino porque el instinto así lo dicta. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que te está abriendo los ojos a una verdad que nadie te dijo, quiero que apoyes este video con un me gusta. No es por ego, sino porque mientras más hombres despierten a este secreto, menos serán devorados por las promesas de arena, y más podrán vivir con la claridad que Maquiavelo enseñó siglos atrás. Y quédate, porque lo que revelaré en el último bloque es aún más importante. La lección oscura que Maquiavelo nos dejó sobre cómo aplicar este conocimiento sin caer en el resentimiento ni en el cinismo. La lección final que transforma el dolor en poder y la ingenuidad en estrategia. El recorrido por 100 mujeres me dejó marcado, no por el dolor sino por la lucidez, lo que parecía una cadena interminable de promesas rotas y de fidelidades efímeras, se convirtió en un laboratorio psicológico. Aprendí, como lo habría enseñado Maquiavelo, que el error no está en ellas, sino en nosotros, en nuestra ingenuidad, en nuestra necesidad de creer que alguien nos amará ciegamente por quienes somos en lo profundo. Ese es el mito que destruye hombres, reinos y civilizaciones enteras, la creencia de que la lealtad es absoluta. Maquiavelo jamás apostó a esa ilusión. Él sabía que la confianza debía medirse, no entregarse, que la fidelidad debía asegurarse mediante conveniencia, no mediante fe, y que el poder, en cualquier relación, no se mantenía con palabras bonitas, sino con la capacidad de seguir representando valor. Esa es la lección oscura que descubrí entre las 100 mujeres. El secreto no es que ellas mientan, sino que nosotros creemos demasiado. Los hombres ingenuos son devorados por el juego porque piensan que basta con ser buenos, con amar de forma sincera, con entregarse sin reservas. Pero el amor puro, sin estrategia, es una ofrenda en un campo de batalla. Hermoso, sí, pero condenado a ser destruido por la primera espada que atraviese la niebla. El hombre que quiera sobrevivir no debe renunciar al amor, pero debe mirarlo con la frialdad de un estratega. Debe saber que su esencia no basta, que lo mantiene en el tablero es lo que representa. Poder, seguridad, misterio, fortaleza emocional, claridad de propósito. ¿Quieres un ejemplo claro? Piensa en los líderes de la historia. Los que fueron amados por sus pueblos no lo fueron por sus almas nobles, sino porque representaban seguridad, victorias, estabilidad. El día que dejaron de representar esos beneficios, el amor se convirtió en odio, y los mismos que los aclamaban exigieron su cabeza. En la intimidad ocurre lo mismo. Una mujer que te mira con ojos de adoración puede, en cuestión de días, mirarte con indiferencia si dejas de ser símbolo de aquello que necesita. No es traición, es naturaleza, y quien no lo acepte quedará roto, llorando promesas que en realidad nunca existieron. El secreto entonces no es odiar ni desconfiar de todos, sino comprender, y al comprender, actuar. Mantener tu valor alto, no en función de mendigar amor, sino de representarlo siempre. Construir una vida donde el poder, la claridad y la fortaleza te conviertan en alguien imposible de ignorar. Así,
Incluso cuando la lealtad sea condicional, siempre estarás en posición de ventaja, porque serás la representación constante de un beneficio que nadie querrá perder. No busques ser amado por tu esencia, busca ser respetado por tu estrategia. No entregues tu vida a la ilusión de que alguien te amará más allá de todo, porque esa ilusión es un veneno. Haz lo que Maquiavelo enseñó. Mantén los ojos abiertos, mide cada promesa. Y recuerda que la naturaleza humana siempre se mueve por conveniencia. Esa es la única manera de no ser devorado por las máscaras del amor. Y ahora quiero que escuches bien. Esta no es una invitación a convertirte en un cínico sin alma. Es una invitación a despertar, porque cuando despiertas, el dolor de la traición se convierte en conocimiento, y el conocimiento en poder. Y con ese poder puedes amar sin ilusiones, dar sin ser esclavo, y recibir sin esperar eternidad. Eso es lo que distingue al ingenuo que siempre cae, del estratega que jamás se rompe. Si este video te abrió los ojos, quiero que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Suscríbete para seguir recibiendo verdades que casi nadie se atreve a decir, y deja tu comentario, porque tu experiencia es parte de este mensaje. Lo que 100 mujeres me enseñaron no fue un fracaso, fue la confirmación de que Maquiavelo nunca cayó este secreto. Solo esperó que alguien, siglos después, se atreviera a decirlo con todas sus letras.